Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Vanessa. Trabajo en tecnología hace muchísimos años y vengo primero a que pensemos juntos y segundo a divertirme un rato. Y si buenísimo. Bueno, me gusta arrancar tranquila. ¿Qué ven acá? Un cuchillo. Hermoso. Un cuchillo, hermoso. ¿Y para qué usamos el cuchillo? Para cortar. Para cocinar, para cortar. Para matar. Claro, también lo podemos usar para matar. También lo podemos usar para aquellos que les gustan las tareas de la casa como destornillador. También lo podemos usar como rasqueta. ¿No? Yo lo que veo es que lo que pasa con el cuchillo pasa con la inteligencia artificial. Es algo que vino, se inventó para algo, pero después lo podemos usar para otras cosas. Lo podemos usar para muchas cosas positivas, pero también, como alguien dijo por allá, también lo podemos usar para algo negativo, para matar. Y eso va a depender del contexto, va a depender de las manos en las que caiga, ¿no? Yo quiero destacar ante todo las buenas intenciones de Gemini respecto de, OpenAI respecto de para qué sirve el cuchillo. Le grabé un videíto. Cortar alimentos, estamos alineados con inteligencia artificial, preparar alimentos, tareas domésticas, mi marido, artesanías, supervivencia. Nadie dijo supervivencia. Contexto, estamos en una ciudad. Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué esta tecnología genera tanta controversia, ¿no? Y lo que yo propongo de esta tecnología es abordarla desde un lado de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos a usar el cuchillo? Aprendemos a usar el cuchillo a través de la exploración, a través de la curiosidad. Algo que yo siempre comento de mi propia inmersión en la tecnología es: yo llegué a la tecnología por curiosidad y yo llegué a la inteligencia artificial por curiosidad, más que curiosidad por necesidad. De golpe empecé a ver que bueno, a ver, me gusta cocinar, tengo 3 tomates, tengo un poquito de crema, OpenAI, ¿qué puedo cocinar? Receta. Esto es genial, esto es buenísimo. Después empecé a ir un poquito más allá. Por el contexto en el cual estaba, tal vez estaba un poco más cansada y decía, bueno, tengo que escribir un mail complejo respecto del idioma, respecto del contenido. Bueno, nada, tirar 3 lineamientos. Y de golpe, así por curiosidad y así por incorporar esta tecnología al día a día, me fui metiendo en algo nuevo. Me fui metiendo en algo que pasó a ser un estándar del mercado. ¿Qué ven acá? Un Excel, museo de grandes novedades. Excel, spreadsheet. Yo lo que creo con la inteligencia artificial es lo que pasó con el Excel en nuestras vidas, es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, es lo que tiene que terminar pasando. ¿Por qué digo esto? Preferencias de lado, ¿no? Vamos a dejar las preferencias de lado, pero ya no se nos ocurre poner todos nuestros gastos en una libretita. Ya no se nos ocurre llevar los gastos de una empresa en una libretita. Ya no se nos ocurre facturar en una libretita. Y yo me acuerdo cuando esta tecnología apareció en nuestras vidas hace muchísimos años, tal vez muchos de los que están acá nacieron con esta tecnología, estaba muy demonizada. Se va a cargar con profesiones enteras. ¿Qué van a hacer los contadores? ¿Qué va a pasar con todos estos roles que a lo que se dedican es a transcribir estos números a libros? Para quienes no saben, en las empresas había un rol que se encargaba de transcribir todos los números de facturación que se llevaban en papel a un libro muy grande que teóricamente alguien en algún momento venía a controlar, y si vos no tenías ese libro al día, ibas preso. Por lo menos en Argentina. Eso ya no existe más y no se nos ocurre. Entonces, yo lo que propongo, y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el Excel no se vino a quedar con
profesión de nadie, sino que vino a habilitar cosas nuevas. Yo lo que creo que tiene que pasar con la inteligencia artificial es lo mismo que pasó con el Excel. En algún momento, alguien fue un early adopter, alguien adoptó esta tecnología, en algún momento alguien lo empezó a usar para sus cosas cotidianas, en algún momento esto lo llevó a las empresas y en algún momento habilitó cosas nuevas. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, esa persona que pasaba libros se quedó sin trabajo, pero también puede decir, esa persona que pasaba libros ahora tiene un trabajo más calificado. En contraste con el uso cotidiano de la inteligencia artificial, que es estos ejemplos que vengo dando, con el cuchillo, con el usar la inteligencia artificial para el día a día, en el caso del Excel, para nuestra vida cotidiana, cuando pasamos al mundo de los negocios, la cosa se pone un poquito más picante, ¿no? Y ahí está. Titulé esto de Toda luz tiene su sombra. ¿Por qué toda luz tiene su sombra? ¿Qué estamos proponiendo? ¿O a qué nos arriesgamos cuando empezamos a jugar con esta curiosidad y llevamos la inteligencia artificial al mundo de los negocios? Bueno, nos podemos valer de los análisis de datos, la luz. Esos análisis de datos nos pueden dar nuevas ideas. Esos análisis de datos nos pueden dar resultados como diagnósticos, nos pueden dar nuevos negocios, nos pueden convertir ventas, nos pueden mostrar que hay mejores maneras de hacer lo que estamos haciendo en la empresa, nos pueden mostrar nuevos procesos. Pero, ¿qué pasa con la privacidad? Con la automatización, podemos utilizar la inteligencia artificial para automatizar chatbots, automatización robótica, la podemos utilizar para automatizar procesos que pueden surgir del mismo análisis de datos. Pero ¿a qué nos enfrentamos? A la toxicidad. La toxicidad en la inteligencia artificial, para aquellos que no saben, está compuesta por alucinaciones, está compuesta por sesgos, está compuesta por errores. ¿Por qué? La inteligencia artificial aprende de datos históricos. Esos datos históricos a veces están sucios. Esos datos históricos obviamente tienen un sesgo bastante marcado. La luz detrás de esa toxicidad, la luz detrás de esas alucinaciones, la luz detrás de los sesgos, es que a medida que seamos más personas y a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que esos datos que vayamos generando sean mucho más limpios, es mucho más fácil y genera muchas más herramientas para poder darle luz a esta tecnología. Otra luz de esta tecnología tiene que ver con el fraude, tiene que ver con el riesgo, tiene que ver con la seguridad. Y no solamente la seguridad informática, seguridad física, la seguridad de los países. Y obviamente, detrás de esa luz están los costos. Es esto que, la tecnología, la inteligencia artificial nos va a atravesar y con esos datos van a pasar a ser públicos y van a saber todo de nosotros. Cuidado, esta tecnología tiene unos costos muy altos para su implementación. ¿Altos por qué? Porque no es fácil conseguir a nivel mundial recursos, gente que sepa manejar esta tecnología y que la pueda aplicar. Ahí es donde está la oportunidad, ahí es donde está la curiosidad para empezar a cubrir esos lugares. Porque esta tecnología requiere mucho procesamiento, tiene un impacto ambiental muy grande. Obviamente hay empresas que están trabajando para reducirlo, pero también sabemos que no hay regulación al respecto, mundialmente. Y el hecho de no haber regulación y el hecho de no haber una coherencia mundial y una regulación mundial de esta tecnología, lleva a que veamos cierto impacto negativo con respecto de los costos. Yo particularmente creo que la curiosidad lleva a tener más early adopters. Early adopters, cuanto más seamos los que traigamos luz a esta tecnología, vamos a ser más los que las vamos a
lo que la vamos a llevar a un lugar de bien, a un lugar donde puede brillar, a un lugar donde puede ayudar y a un lugar donde nos puede traer más luminosidad, no solo a los negocios, sino también a la humanidad. Así que yo particularmente elijo creer y elijo esta tecnología en todas sus fases, como las fases del alma. Gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Vanessa, trabajo en tecnología hace muchísimos años y vengo primero a que pensemos juntos y segundo a divertirme un rato. Y si buenísimo. Bueno, me gusta arrancar tranquila. ¿Qué ven acá? Un cuchillo. Hermoso. Un cuchillo, hermoso. ¿Y para qué usamos el cuchillo? Para cortar. Para cocinar, para cortar. Para matar. Claro, también lo podemos usar para matar. También lo podemos usar para aquellos que les gustan las tareas de la casa como destornillador. También lo podemos usar como rasqueta, ¿no? Yo lo que veo es que lo que pasa con el cuchillo pasa con la inteligencia artificial. Es algo que vino, se inventó para algo, pero después lo podemos usar para otras cosas. Lo podemos usar para muchas cosas positivas, pero también, como alguien dijo por allá, también lo podemos usar para algo negativo, para matar. Y eso va a depender del contexto, va a depender de las manos en las que caiga, ¿no? Yo quiero destacar ante todo las buenas intenciones de Gemini respecto de, OpenAI respecto de para qué sirve el cuchillo. Le grabé un videíto. Cortar alimentos, estamos alineados con inteligencia artificial, preparar alimentos, tareas domésticas, mi marido, artesanías, supervivencia. Nadie dijo supervivencia. Contexto, estamos en una ciudad. Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué esta tecnología genera tanta controversia, ¿no? Y lo que yo propongo de esta tecnología es abordarla desde un lado de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos a usar el cuchillo? Aprendemos a usar el cuchillo a través de la exploración, a través de la curiosidad. Algo que yo siempre comento de mi propia inmersión en la tecnología es: yo llegué a la tecnología por curiosidad y yo llegué a la inteligencia artificial por curiosidad, más que curiosidad por necesidad. De golpe empecé a ver que, bueno, me gusta cocinar, tengo 3 tomates, tengo un poquito de crema, OpenAI, ¿qué puedo cocinar? Receta. Esto es genial, esto es buenísimo. Después empecé a ir un poquito más allá. Por el contexto en el cual estaba, tal vez estaba un poco más cansada y decía, bueno, tengo que escribir un mail complejo respecto del idioma, respecto del contenido. Bueno, tirar 3 lineamientos. Y de golpe, así por curiosidad y así por incorporar esta tecnología al día a día, me fui metiendo en algo nuevo. Me fui metiendo en algo que pasó a ser un estándar de mercado. ¿Qué ven acá? Un Excel, museo de grandes novedades. Excel, spreadsheet. Yo lo que creo con la inteligencia artificial es lo que pasó con el Excel en nuestras vidas, es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, es lo que tiene que terminar pasando. ¿Por qué digo esto? Preferencias de lado, ¿no? Vamos a dejar las preferencias de lado, pero ya no se nos ocurre poner todos nuestros gastos en una libretita. Ya no se nos ocurre llevar los gastos de una empresa en una libretita. Ya no se nos ocurre facturar en una libretita. Y yo me acuerdo cuando esta tecnología apareció en nuestras vidas hace muchísimos años, tal vez muchos de los que están acá nacieron con esta tecnología, estaba muy demonizada. Se va a cargar con profesiones enteras. ¿Qué van a hacer los contadores? ¿Qué va a pasar con todos estos roles que a lo que se dedican es a transcribir estos números a libros?
Para quienes no saben, en las empresas había un rol que se encargaba de transcribir todos los números de facturación que se llevaban en papel a un libro muy grande que teóricamente alguien en algún momento venía a controlar, y si vos no tenías ese libro al día, ibas preso. Por lo menos en Argentina. Eso ya no existe más y no se nos ocurre. Entonces, yo lo que propongo, y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el Excel no se vino a quedar con la profesión de nadie, sino que vino a habilitar cosas nuevas. Yo lo que creo que tiene que pasar con la inteligencia artificial es lo mismo que pasó con el Excel. En algún momento alguien fue un early adopter, alguien adoptó esta tecnología, en algún momento alguien lo empezó a usar para sus cosas cotidianas, en algún momento esto lo llevó a las empresas y en algún momento habilitó cosas nuevas. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, esa persona que pasaba libros se quedó sin trabajo, pero también puede decir, esa persona que pasaba libros ahora tiene un trabajo más calificado. En contraste con el uso cotidiano de la inteligencia artificial, que es estos ejemplos que vengo dando, con el cuchillo, con el usar la inteligencia artificial para el día a día, en el caso del Excel, para nuestra vida cotidiana, cuando pasamos al mundo de los negocios, la cosa se pone un poquito más picante, ¿no? Y ahí está. Titulé esto de toda luz tiene su sombra. ¿Por qué toda luz tiene su sombra? ¿Qué estamos proponiendo? ¿O a qué nos arriesgamos cuando empezamos a jugar con esta curiosidad y llevamos la inteligencia artificial al mundo de los negocios? Bueno, nos podemos valer de los análisis de datos, la luz. Esos análisis de datos nos pueden dar nuevas ideas. Esos análisis de datos nos pueden dar resultados como diagnósticos, nos pueden dar nuevos negocios, nos pueden convertir ventas, nos pueden mostrar que hay mejores maneras de hacer lo que estamos haciendo en la empresa, nos pueden mostrar nuevos procesos. Pero, ¿qué pasa con la privacidad? Con la automatización, podemos utilizar la inteligencia artificial para automatizar chatbots, automatización robótica, la podemos utilizar para automatizar procesos que pueden surgir del mismo análisis de datos. Pero ¿a qué nos enfrentamos? A la toxicidad. La toxicidad en la inteligencia artificial, para aquellos que no saben, está compuesta por alucinaciones, está compuesta por sesgos, está compuesta por errores. ¿Por qué? La inteligencia artificial aprende de datos históricos. Esos datos históricos a veces están sucios. Esos datos históricos obviamente tienen un sesgo bastante marcado. La luz detrás de esa toxicidad, la luz detrás de esas alucinaciones, la luz detrás de los sesgos, es que a medida que seamos más personas y a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que esos datos que vayamos generando sean mucho más limpios, es mucho más fácil y genera muchas más herramientas para poder darle luz a esta tecnología. Otra luz de esta tecnología tiene que ver con el fraude, tiene que ver con el riesgo, tiene que ver con la seguridad. Y no solamente la seguridad informática, seguridad física, la seguridad de los países. Y obviamente, detrás de esa luz están los costos. Es esto que, la tecnología, la inteligencia artificial nos va a atravesar, y con esos datos van a pasar a ser públicos y van a saber todo de nosotros. Cuidado, esta tecnología tiene unos costos muy altos para su implementación. ¿Altos por qué? Porque no es fácil conseguir a nivel mundial recursos, gente que sepa manejar esta tecnología y que la pueda aplicar. Ahí es donde está la oportunidad, ahí es donde está la curiosidad para empezar a cubrir esos lugares. Porque esta tecnología requiere mucho procesamiento, tiene un impacto ambiental muy grande. Obviamente hay empresas que están trabajando para reducirlo, pero también sabemos que no hay regulación al respecto, mundialmente. Y el hecho de no haber regulación y el hecho de no haber una coherencia mundial y una regulación mundial de esta tecnología lleva a que
veamos cierto impacto negativo con respecto de los costos. Yo particularmente creo que la curiosidad lleva a tener más early adopters. Early adopters, cuanto más seamos los que traigamos luz a esta tecnología, vamos a ser más los que las vamos a llevar a un lugar de bien, a un lugar donde puede brillar, a un lugar donde puede ayudar y a un lugar donde nos puede traer más luminosidad, no solo a los negocios, sino también a la humanidad. Así que yo particularmente elijo creer y elijo esta tecnología en todas sus fases, como las fases del alma. Gracias.